¿cómo estás? No, hombre, qué gusto, qué placer, canijo, de que me hayas invitado. La neta, me siento bien honrado. Sobre todo viendo el contenido que ya tienes en las plataformas, en Spotify, en redes sociales, pues tanta personalidad tan destacada, gente muy chingona, la verdad. Y ahorita te está tocando un nuevo setup, me ando inventando yo solo. Así es que si nos sale pues raro, nos va a salir un poquito raro. Así es que, cheers, my brother. Cheers. Ahorita estábamos sacando cuentas y, ¿qué? ¿Unos 12 años, 11 años? Digamos, unos 11, ya casi 12 años, Francisco. Damn. Que nos conocimos ya. Y fíjate, hace poquito acabo de saludar otra vez al Damián, me apareció el Damián por ahí y de la nada ahí en Instagram, ¿qué onda, Francisco? Y yo, ¿qué onda, cabrón, pinche Damián? Tengo años, al que sí tengo años que no lo veo es al Benito. Al Benito, no, es que Benito también es, pues tú sabes, es un tipo muy sui generis, es único en su tipo, nuestro camarada el Beno. Últimamente anda trabajando él por su cuenta, trae proyectos interesantes, sobre todo pues de habitacional, residencias y demás. Y pues tú sabes que él siempre, pues, entonces, su fuerte fue el proyecto, ¿no? Sí, El diseño. Y bien, la verdad, estamos muy contentos de continuar todavía con la amistad desde aquellos ayeres. Me dio risa hace ratito que me dices, ¿qué onda? ¿Me puedo poner el sombrero? ¿Me puedo poner el gorro? Dije, güey, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí en este podcast, es lo chingón de Tijuana Experience. Es lo chingón de Tijuana en general, carnal, y pues me hace sentir en casa, ¿no? Aquí en tu lugar tan agradable, como en general la ciudad. Híjole, yo solo, si algo tengo que decir acerca de Tijuana y acerca de los tijuanenses, es que ha sido pura bendición, carnal. Qué chingón. La neta. Y sabes, una de las razones de por qué de pronto traigo el atuendo, el outfit anorteñado, estilo cowboy, es también un poco en referencia en que en el sur del país, de donde yo vengo, el centro sur del país, se tienen muchas concepciones. El imaginario del tijuanense, de la ciudad de Tijuana, del norte en general, sobre todo la frontera, pues son demasiadas ideas y muchas de ellas son mitos. Son mitos, en realidad ni siquiera están fundados en nada, ya no digamos algo científico, ¿no? Sino ni siquiera una teoría social. Entonces, pues imaginan que Tijuana pues es desierto, es calorón, es Bueno, que estos días han estado bien cabrones. Vaya que lo han estado, y mira de qué manera nos estamos hidratando. Ahorita nos estamos refrescando, perdón que te interrumpí, pero va a pasar muy seguido. Sí, claro, no hay problema. Y en parte, si decidí de pronto vestirme ya es así, es también como para hacer un homenaje un poco a manera graciosa y chistosa a esas imágenes de pronto que tienen del tijuanense o del norteño en general, ¿no? Todo lo contrario, resulta que para cuando yo llegué a vivir a Tijuana, pues descubrí que mucho de lo que se hablaba acerca de esta ciudad y de su gente, pues nada que ver, no era ni la parte cómica, así de pelado, ¿no? Fíjate que bueno que recalcas eso. Obviamente yo tengo conociéndote, vamos a poner 12 años, pero mucha gente cuando yo voy al sur, que me dicen de dónde eres, de Tijuana, no, pues se imaginan que soy un pinche cowboy o un norteño, o que me apasiona el norteño, que todo el tiempo estoy escuchando, no sé, güey, otro tipo de música, cabrón. Y es como tú lo dices, todo lo contrario, güey. Yo soy tijuanense 100%. Y jamás he escuchado o me gusta la música regional mexicana, güey. O sea, me sé 2, 3 rolas como clásicos, pero ahí en fuera es como lo percibías tú ahorita, güey, como lo ibas describiendo tú ahorita, otra onda, güey. Tijuana es lo que a mí me gusta en particular de mi Tijuana, güey. Exactamente, y déjame decirte también que yo llegué en una época un poco complicada de la ciudad. Llegué aquí en 2008, aproximadamente. No, pues te tocaron los menos. Me tocaron la buena época en que pues Tijuana estaba en el ojo del huracán y era noticia de 8 columnas, ¿no? Noticia estelar en la televisión, que balaceras, que esto, que lo otro, lo demás allá. Recuerdo mis padres con demasiado miedo, no querían que me viniera a Tijuana. No sé,
a ese nivel, o sea... Bueno, ahorita que te interrumpa, va pasando unas sirenas, es que se van a imaginar. Que sí es Bagdad. Es lo chingón de aquí, a veces trato de evitar un poco el sonido, güey, pero pues estoy a pie de calle, cabrón, entonces, y por más que puse soundproof y más bien soundblock y todo eso, pues surge lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? Entonces... Pero, ¿qué digo? Del todo no es tan malo porque pues eso es la ciudad. La ciudad finalmente es dinámica. Tijuana, por más que lo digamos, no es ningún pueblo bicicletero, ni mucho menos. Es una ciudad muy cosmopolita. Yo me atrevo a decirlo así porque habemos gente de todas partes, incluso de todos los países, ¿no? Sí, sí. He tenido la oportunidad en esta ciudad de conocer a tantas personas como, no sé, como cabellos en mi cabeza. Y mira que tengo bastante pelo, afortunadamente no sufro de calvicie, ¿no? Y eso precisamente es de pronto el sonido de la calle, el sonido de las patrullas, la gente con el ir y venir le da ese dinamismo sabroso de la ciudad, ¿no? Qué chido. Es una ciudad que para nuestra fortuna no duerme, no duerme. Vamos empezando un poquito, ¿cómo emigras? ¿Por qué emigras para acá, güey? Si tú eres de la ciudad de Toluca o del Estado de México, güey. ¿Cómo decides, hey, me voy para el norte, güey? Fíjate que es una pregunta bien interesante y bien bonita, y nos vamos a ir más atrás. Okay. Yo desde muy pequeño recuerdo siempre tener como una fijación o llamarme mucho la atención, por así decir, el norte. Siempre como que inclusive hasta en una brújula o algo, el norte como tal, la N, el norte, el apuntar, la coordenada, me daba un significado más allá que, pues, siendo morro no puedes escribirlo, ¿no? Y pues yo también, dentro de lo que se dice en la familia, pues orígenes nuestros, ya sea sobre todo por el lado materno, pues venían de esta zona del país, de Durango, para ser exactos. Entonces, no sé si llámalo genética, llámalo destino manifiesto o llámalo casualidad. Siempre tuve como esa intención o esa cosquilla por conocer qué había hacia el norte, ¿no? Hacia el norte. ¿Norte de Estados Unidos o norte de México? Norte de México. Norte de México. No, fíjate que Estados Unidos, no, o sea, lo veíamos en las películas, lo veíamos en la comedia, en la televisión, en la música, pero como tal no llamaba mi atención. La cultura gringa no era como algo que marcara una diferencia, ¿no? En cambio sí el norte. Y digo, yo recuerdo siempre siendo morro, pues en casa mis papás pues siempre tenían libros, enciclopedias y demás. A mí me gustaba mucho, de pronto me apasioné un tiempo por ver un atlas que teníamos y revisaba carreteras y me aprendí muy fácil, y me acuerdo por ahí de tercero primaria, me aprendí muy fácil las capitales de la República, que la orografía, la geografía. Todo esto te lo menciono porque de alguna manera me hizo sentido para cuando yo ya graduado como arquitecto empecé a trabajar, y empecé a trabajar en constructoras donde pues no tenía yo mucha experiencia, ¿verdad? Pero resulta que conocí a alguien, a un muy buen amigo de universidad, más grande que yo, que él ya estaba trabajando para una empresa desarrolladora de vivienda en Los Cabos, para ser específicos en San José. Okay. Este amigo trabajaba para esta empresa que estaba desarrollando vivienda, ellos de Sinaloa, la empresa, y él pues estaba trabajando bien, y algún día cotorreando en el Messenger, cabrón. Ya llovió, estamos hablando de 2007, 2008. Me habla y me dice, oye Víctor, pues fíjate que tenemos vacantes, oportunidad pues para que seas contratado y pues tengas oportunidad de laborar por estas zonas del país, ¿no? De entrada iba a ser en Los Cabos, a donde iba yo a ir, pero de pronto como el área, el departamento de proyectos, en este caso era de construcción. Okay. Se inclinaron más por cubrir la zona de Tijuana, y me ofrecieron la oportunidad, me dijeron, ¿qué onda? ¿Jalas para Tijuana? Ya no serían Los Cabos, sería en Tijuana. Las bondades que tienes pues es de que se paga un poquito mejor, pues es frontera con Estados Unidos, con suerte, y a lo mejor
no sé, haces tu trámite, sacas tu visa y pues te vas a turistear, etcétera. Total que me supieron vender bien. La vendieron bien. Sí, pues vámonos. Si yo no voy a batallar y voy a llegar ya contratado, pues vámonos, vamos a probar suerte por allá. Y entonces, pues me vine para Tijuana. Estábamos construyendo un desarrollo habitacional rumbo a Rosarito, en la carretera libre de Tijuana Rosarito, en la zona que le llaman la Cuesta Blanca. Ok, perfecto. Bajando ahí Santa Fe, ¿no? Exactamente, bajando Santa Fe de Gloria. Y pues nada, resulta que llegué y alguien de la empresa fue por mí hasta el aeropuerto. El día que llegué, ese fue mi primer día laboral. Ándale, o sea, no te... No, para nada. Bien negreros, cabrón. Me pagaron ellos aproximadamente una semana de hotel, en lo que yo buscaba, pues, dónde habitar, ¿no? Y fue, te voy a decir la neta, me sentí muy bienvenido. Creo que todo ese equipo, toda esa empresa de trabajo, la verdad, me recibió con los brazos muy abiertos. Había gente de toda la República, sobre todo sinaloenses. Porque pues la empresa era de Sinaloa. Ok. Pero había mucha comunidad tijuanense y sobre todo fue la gente de Tijuana, los compañeros de Tijuana, los que de pronto pues, me vieron ahí como perrito abandonado, ¿no? Y pues cállate para acá, no sé qué, a ver, platícanos quién eres y la madre, ¿no? Siempre como incluyente, ¿sabes? Y fue gracias a... Esa palabra, ¿cómo está de moda ahorita? Exacto, incluyente, pero no sé... vamos a decirlo, me acoplaron a su cura, ¿no? Claro. Y fue que también gracias a estas personas que me ayudaron inclusive hasta buscar muy rápidamente dónde quedarte y todo. Empecé a vivir por la zona de UABC. Ok, por allá sí te quedaba un poquito retirado, ¿no? O sea... Sí, pero en aquel entonces yo no tenía carro, ¿no? Recuerdo que tomaba un único transporte, era el famoso taxi verde, ¿no? Que pasa de frente de UABC y llega hasta Rosarito. Sí, entonces... Esas rutas están eternas, güey. Sí, y claro que en aquel entonces pues el tráfico no era tan pesado. No, te trasladabas de mi lugar de residencia a mi trabajo menos de 40 minutos, media hora, y creo que estoy exagerando, ¿no? Había mucho menos carro de lo que hay ahorita. El pasaje era muy barato. Que costaba 10 pesos o $1 su equivalente. ¿Le tocó el dólar a 10? El dólar a 10. La renta, recuerdo de ese lugar chiquitito, un estudio, era $250. Ok, te tocó en dólar también. En dólar también, pues al tipo de cambio pues eran los 500. Una renta absolutamente manejable, muy cómoda. Y pues de esa zona de ahí de UABC, pues los fines de semana bajabas fácilmente a Zona Río, al centro y pues a, no sé, la zona de las 5 y 10, etc. Y poco a poco me empecé a mimetizar y empecé a entender rápidamente cómo era la dinámica de la ciudad. Y también empecé a notar cosas que, por ejemplo, de donde yo soy, en mi lugar de origen, pues no eran comunes. Entre ellas, por ejemplo, pues el hacer el alto y esperar a que el peatón cruzara. Ni de chiste, güey. Olvídate que en el Estado de México, en Ciudad de México, hagan eso. Eso es demasiado educado. Y aunque fíjate, últimamente ya no se... Todavía se ve aquí, pero sí, cada día se ve menos, güey. Sí. Dependiendo en qué avenida andes, ¿no? Tiene mucho que ver eso. Sobre todo donde lo he notado más como esa pérdida de pronto de esas costumbres, que son muy bonitas, la verdad, es un poquito en la zona este. Penosamente, y hay que reconocerlo y decirlo con todas sus letras, se ha perdido mucho eso, ¿no? Digo, Tijuana es una ciudad que así como a mí me abrió los brazos, se los abre a todo mundo, ¿no? Y le ofrece pues todo para salir adelante. Sin embargo, sí he notado que últimamente la gente que ha venido a poblar la ciudad, hay muchos que no están abiertos de pronto a cohabitar adecuadamente con las reglas que ya hay en casa, ¿no? Y algunos pues todavía siguen añorando allá atrás, siguen volteando hacia su pasado, viviendo en reversa, soñando con que algún día pues regresarán a su lugar de origen.
O se quieren traer su cultura para acá. O se quieren traer su cultura para acá, exacto, y es imponer algo que es o de a fuerzas o se va estableciendo, ¿no? Se va estableciendo algo, pero va a ser algo mixto, ¿no? No puedes traerte las raíces de aquella cultura, pues. No, claro, también uno tiene que mimetizarse y uno también tiene que adaptarse a lo que ya existe. Y yo creo que ese es un punto que por lo menos de forma personal a mí sí me pasó. Yo sí me mimeticé con la ciudad y rápidamente le agarré un cariño muy especial, un amor muy híjole, es como un romance eterno con la ciudad, vamos a llamarlo de esa forma. Te me adelantaste un poquito, pero son causas que van viniendo a las preguntas que yo voy haciendo, ¿no? ¿Cómo y por qué arquitectura? ¿De dónde nace eso, Víctor? ¿A quién ves? ¿Tienes alguna referencia? ¿O qué onda? Estando en una ciudad como... No me has dicho exactamente de qué ciudad eres de Estado de México. Mira, yo soy de una ciudad muy chiquita que está cercana a Toluca, que se llama Ixtlahuaca. Ok. Pero pues mi vida todo el tiempo fue tanto... ¿En qué universidad estudiaste allá? UAM. Ok. Resulta que yo desde chico, yo creo que todos los que entramos a arquitectura pasamos desde pequeños por la etapa del dibujo, ¿no? Los Legos, los Playmobil, no sé, en tu caso, digo, a mí mis papás me regalaron de claro que sí, pinches monitos, no se movían más que para arriba y para abajo. Exactamente, pero era como temático, ¿no? Que el restaurante, el zoológico, la estación de bomberos y todo eso, ¿no? Llegué a tener el Apache, los Apaches y luego los vaqueritos, obviamente, el bombero que dijiste, el policía. Eran unos juguetes que ahorita los ves y dices, güey, ¿cómo me divertía con eso, no? Sí, y el detalle con la fabricación del muñequito, la figurita. Y el pelo. El pelito muy característico, ¿no? Como corte de principito, pero... en zigzag. En zigzag, y la manita, ¿no? Todo el tiempo preparada. Sí, yo creo que desde ahí nació mi hábito artístico. Listo y preparado. Playmobil, muchas gracias. Por cierto, salud. ¿Qué te pareció la cheve, güey? Oye, fenomenal. ¿De dónde es? Es de Los Ángeles, es una cheve que traemos en Beer Transfer. Beer Transfer es el patrocinador oficial del podcast. Y de hecho ahorita la acabo de traer de ahí de San Diego, güey. Entonces, es una muy buena cervecería y seguido saca cosas, primicias como ahorita lo que estamos pisteando, que es una Pale Ale, pero es cítrica. Entonces, con Citra, totalmente, güey. Y con Francisco también totalmente, porque ya iremos para allá, vamos a platicar un poquito esa parte, ¿no? Retomando el tema, bueno, pues como la mayoría de los colegas, ¿no? Todos caímos de pronto por un poquito la parte del gusto por el dibujo, por ensamblar piececitas de Lego y demás, pero yo no tenía referencias profesionales de ningún arquitecto en la familia. Okay. Mis padres pues se dedican a otra cosa, ellos, mi madre fue docente toda la vida, educación básica y educación pública, ¿no? En escuela pública. Mi padre, pues médico veterinario, qué chingón, dedicado 100% al ganado sobre todo, ¿no? Okay. Referencias profesionales ninguna. Sin embargo, sí hay una referencia un poco extraña en mi vida que de pronto me llevó a arquitectura. Era la autoconstrucción. Mis papás, desde que yo tengo uso de razón, todo el tiempo estaban haciendo reformas, modificaciones, ampliaciones en la casa. Construían un cuarto, lo derribaban, ampliaban, hacían, y que ahora ya no me gusta la cocina aquí, y que ahora voy a hacer el arco por acá, y que voy a hacer esto, el otro, lo demás allá. ¿Capítulos de Llewellyn ahí o qué onda? Todo el tiempo se la pasaban construyendo. Okay. Digo, también infancia es destino, ¿no? Mi madre, ella estudió la carrera normalista porque en su época no era bien visto que estudiaran carreras como masculinas, y ella desde siempre quiso ser ingeniero civil. Okay. Se lo prohibieron, rotundamente le dijeron, no, tú eres una mujercita, no sé qué, tienes que enfocarte en algo que sea adecuado pues con tu género. Y pues sí, terminó la carrera, se puso a trabajar y demás, pero como que siempre tuvo la inquietud de estar construyendo, experimentando, haciendo modificaciones en la casa, ¿no?
Y eso también me traía a relación a algo que alguna vez dijo el gran arquitecto Ricardo Legorreta, en una ponencia que dio en la universidad. Dijo que México, los mexicanos, a diferencia quizá de otros clientes del mundo, los mexicanos sí sentimos un placer por construir. Porque como siempre estamos como en constante transformación, o siempre es un gusto como de aspirar, o es un placer de pronto por tener un espacio acogedor en casa. El mexicano, a diferencia de a lo mejor de un anglosajón, llámalo europeo o norteamericano, que construyen más por una funcionalidad de un espacio, el mexicano muchas veces construye solamente por placer, ¿no? Por el gusto, por el deseo de tener algo que dignifique o signifique su hogar o su entorno, ¿no? Entonces yo también, como que el ver constantemente que mis padres estaban construyendo, haciendo modificaciones en casa, de pronto me llevó a este camino. ¿Cómo fue la elección de esa escuela? ¿De qué te apoyas? ¿De tu papá, de tu mamá? ¿O qué onda? ¿Cómo decides, esta va a ser la escuela? Una de las preguntas que te mandé era como, en la prepa, yo creo que en la prepa es cuando uno empieza a descubrir todo, ¿no? Empieza a descubrir que sus amigos, los un poquito más aventajados, empiezan a ir a tomar, empiezan a ir a descubrir muchas cosas. Me imagino, obviamente no te conocí en esa etapa, pero que también anduviste ahí como viniendo de papás que son que tienen profesión. Me imagino que había libros ahí en tu casa. Claro. ¿Qué era lo que tú veías y qué era lo que realmente te llamó la atención como para, cabrón, yo quiero hacer esta carrera, esta profesión? Fíjate que de hecho ahí hay un fenómeno un poquito atípico en mi vida. Tocaste el tema de la preparatoria. Yo estudié en una preparatoria de un sistema universitario, ¿no? Okay. En la preparatoria número 3. Y pues el sistema educativo de un sistema de preparatorias universitario, que ya te tratan desde preparatoria como tal, o sea, ya no te ven como el chico de una escuela que todavía tiene que reportear a los papás, que tiene que venir a firmar calificaciones, etc. No, ya te tratan con absoluta libertad y con el, por así decirlo, el criterio de que eres un adulto más, un universitario más. Y dentro de pues todo el tiraje de materias en los 6 semestres de preparatoria, pues tuve acceso a diferentes ramas, ¿no? Era un bachillerato único, no era como el bachillerato especializado, o en dibujo técnico, o en contabilidad, o en ciencias de la salud, no, agarraba como todo el abanico, ¿no? Ahora, ¿por qué te metiste a esa prepa, güey? ¿Cómo tu mamá te metió, tu papá, o qué onda? Mis papás siempre como que tuvieron el pensamiento de querer que sus hijos tuvieran un poquito de libertad de pensamiento, ¿no? Okay. Entonces... Eso está bien perro, güey, o sea, está bien chingón para un niño de 14, 15 años, güey, está perrísimo. Y de hecho, el hecho de haberme metido en un sistema educativo de preparatoria universitario, fomentó precisamente el que pues empezara a haber un despertar de conciencias, ¿no? Y que de pronto empezaras a llevar materias como ética, lógica, filosofía, sociología, psicología, y empezaras a cuestionar también, a pesar, fíjate, ahí hay una contradicción de mis padres. Por una parte querían como que tuviéramos un pensamiento libre, un poco tirándole a lo humanista, y por otro lado ellos también tienen como muy arraigadas sus costumbres religiosas. Entonces, esa dualidad, esa contradicción generaba pues un debate interesante de pronto en la mesa de la casa a la hora de la comida, ¿no? De pronto empezar a cuestionar si Dios existía o no existía, o que fíjate que mi maestro de filosofía nos leyó. Unas discusiones bastante interesantes en la mesa, ¿no? A la hora de la comida. Y empezar de pronto a debatir ciertos pensamientos, o empezar cada quien, tanto mis hermanas como tu servidora, a tener su propia ideología o su propio pensamiento, pues hacía que se generaran pláticas interesantes en la casa, ¿no? Y eso me llevó un poquito, me desvió del camino vocacional y me llevó a interesarme por otra área, que era todo el tema del periodismo, el tema de la comunicación. Ahora ya entiendo. Al barajear, ya sabes, al deshojar la margarita de las opciones,
vocacionales, pues pasé por varias de las ideas, pero todas recaían básicamente entre periodismo, comunicación o arquitectura, ¿no? También yo por aquel entonces, pues me politicé demasiado, ¿no? Me volví una persona muy interesada de pronto en la política, en los acontecimientos que estaban sucediendo alrededor de nuestro país. Sí, sí. Y me empecé a interesar mucho por ese aspecto, empecé a involucrarme de pronto en clubes de lectura o en clubes de debate en la escuela, etc. Y al mismo tiempo me empezó a interesar muchísimo la música, ¿no? El amor por el rock sobre todo. Entonces yo me imaginaba de pronto o escribiendo acerca de temas políticos o sociales, o escribiendo acerca de bandas de rock, o cubrir la nota, a lo mejor la reseña del nuevo álbum de determinada banda, etc., ¿no? Sin embargo, hay una situación en la cual empecé a flaquear, ¿no? Y empecé a dudar de pronto si tenía madera para eso de... Para lo que estabas escogiendo, para lo que estaba escogiendo, y si era seguro también, ¿no? Y por otro lado, pues también en la parte de físico-matemáticas, digamos, lo que era álgebra, trigonometría, geometría, pues también no era malo, tenía un razonamiento... Habilidades natas, ¿no? Habilidades, exacto, que por lo menos me hacían obtener calificaciones, si no destacadas, por lo menos bastante respetables, ¿no? Entonces, ¿siempre te preocupaste por las notas, güey? ¿Sí te preocupaste por tus calificaciones? La verdad no. Sinceramente no. Digo, yo no te conozco más o menos, pero te me haces el típico alumno que dices, con que pase y con que aprenda, güey. Creo que eso es lo que más me interesa. De hecho, sí, fíjate, a mí como que en realidad el número nunca representó gran cosa para mí, ¿no? Yo sí ponía mucha atención, participaba bastante en clase, inclusive a veces era participando de más, ¿no? Llegar a un grado en el que, ya, por favor, denle la palabra a alguien más, ¿no? Ya, Víctor, ya hablaste mucho, muchas gracias. O ya participaste demasiado, deja que los demás participen. Y como que siempre también tuve un poquito la inquietud autodidacta, ¿no? De pronto de por cuenta propia investigar temas o de autoaprender. Vamos a decirlo, como en casa había libros, había enciclopedias y demás. Sí, es lógico, güey. A lo mejor, fíjate, no sé si fue realmente premeditado o no, pero como que estaban los libros así, de pronto al azar, ¿no? Abiertos. Si los tomabas o no, y era un poquito Montessori, vamos a decirle, claro. El ver si tomabas tal o cual contenido, lo leías si te interesaba y tal. Mis papás no ponían realmente ningún límite, ¿no? En tomar lo que hubieran, pues fueran libros, fueran enciclopedias y demás. Y ahí también sucedió algo bien interesante, Francisco. Teníamos una enciclopedia visual de como edificios y obras arquitectónicas, no sé cómo llegó, no me preguntes, la verdad no tengo. La mayoría de las enciclopedias en ese entonces, y te hablo porque somos más o menos de la misma edad, llegaban y te las vendían a la puerta de tu casa. Exactamente, o las comprabas por suscripción. Exacto. No sé, sí, selecciones. Selecciones, reader selections, aquí era selecciones. Yo recuerdo la última vez que mi mamá compró una enciclopedia, fue de 6, 7 tomos, era chica, pero era de las típicas guindas que traían la pasta dura, y venía enciclopedia del arte, enciclopedia de dibujo, y eso a mí fue pues mi YouTube viejito, donde era, voy a ver dibujo, voy a ver pintura, voy a ver música, voy a ver esto. Y era como empezaba a leer otras cosas que no conocía, que no existía la computación en ese entonces. No, claro, no, recuerdo, nosotros nuestra primera computadora, híjole, debió haber sido una Windows 98, cabrón, por ahí. Sí, a mí me tocó la prepa. Sí, en preparatoria, y carísima, y aparte eran unos monstruos, el CPU, el monitor, era una cosa... No, y era el floppy grande, ¿no? El que le metías, y luego le tenías que bajar el candado, güey, porque me chocaba que mi maestra de computación me decía, Francisco, tienes que bajar el candado, y yo era como,
candadito era como una manecilla, güey. La bajabas y era como, ya está seguro el floppy, güey. O sea, era absurdo, ¿no? Ahorita ya que lo veo. Era absurdo, o como dice el meme, ¿no? Que acababas de trabajar y pues tenías que cubrirlo con el plástico. Ándale. Que dicen que parece, ¿no? Como escena del CEMEFO, donde cubren la parte de las autopsias, ¿no? Pues todo eso, Francisco, fue lo que me llevó a decidirme por arquitectura, ¿no? Y pues también hay otro factor que a lo mejor aquí en Frontera probablemente no lo vivieron tanto, que a lo mejor la gente que es del centro-sur o del sur del país de pronto va a tener cierta afinidad con lo que voy a decir. Pues hay mucho acervo arquitectónico, histórico en la región, sí, ¿no? Definitivamente sí. Conventos, iglesias, edificios gubernamentales, casonas en el centro de la ciudad, ranchos, haciendas. Simplemente ir a la Ciudad de México, que es algo muy habitual para nosotros, así como para ustedes es ir a San Diego. De pronto que la maestra, no sé, de historia te hablaba de la batalla de los niños héroes y pues ir y conocer el castillo de Chapultepec, o que te hablaban de, no sé, la batalla de Puebla y pues que organizaban el paseo escolar, ¿no? Y pues ibas al fuerte de Loreto y Guadalupe. El tener como la cercanía con la arquitectura palpable ahí, verlo, no solo conformarte de pronto con mirarlo en una enciclopedia, en una revista, sino verlo en su realidad absoluto, lo hacía algo muy, muy interesante, ¿no? Y eso probablemente fue un factor ya como la estocada final, ¿no? que hizo que yo entrara a estudiar la carrera de arquitectura. Ok, una vez que entras a la carrera de arquitectura, ¿cómo te la pasas en la carrera de arquitectura? ¿Qué era la tendencia en esa escuela? Digo, desconozco la escuela. ¿Tenía alguna tendencia? ¿Era más técnica? ¿Era más teórica? ¿Cuál era la tendencia que tenía la escuela de arquitectura? Fíjate que al menos, te voy a hablar por mi generación, claro, no sé en estos tiempos, ¿no? Pero al menos lo que a mí me tocó vivir fue una época en la que la formación del arquitecto sí era con enfoque en diseño, en la parte de diseño arquitectónico, un poquito menos en la parte técnica, sinceramente no era tan enfatizado esta parte del conocimiento del arquitecto. Pero también era una parte muy humanista. Nos hablaban bastante de la teoría de la arquitectura, de la historia de la arquitectura, nos hablaban, recuerdo yo tener maestros que no sé si aún vivan, esperemos que sí, varios muy destacados, que todavía estudiaron en la Escuela Nacional de Arquitectura, cuando era en San Carlos, o sea, ni siquiera en CEU, en San Carlos. Sí. Hombres que ya tenían 70 años de edad, por aquel entonces, un poquito más, y ellos nos fomentaban mucho el decir, es que jóvenes, el arquitecto no nomás es diseñador o es constructor, el arquitecto también tiene que ser un hombre culto, tiene que ser una persona que lee, que viaja, que se interesa de pronto por los aspectos también políticos o sociales de la ciudad, que le gusta ir al cine a ver no solo contenido del cine hollywoodense, también le gusta ir al cine a ver cine independiente o cine de culto, que le gusta ir al teatro, que le gusta ir a actividades culturales en general, un concierto, no sé, de la sinfónica, etc. Y sí noté como que reforzaban mucho esa parte de la educación del estudiante de arquitectura, ¿no? ¿Cómo te digo que inclusive había profesores que hasta por tener faltas de ortografía en una tarea, o en un plano al momento de rotular tu plano, tu lámina, ya era motivo de bajarte puntos o de calificarte mal, no importando que tu proyecto fuera una cosa muy interesante o muy bien resuelta. Entonces, yo sí noté, al menos en lo que a mí concierne con respecto a mi generación y al plan de estudios que tenía la carrera en la universidad, sí era una parte más humanista, ¿no? Era más por la parte cultural del arquitecto. No, y qué chingón, o sea, yo es lo que digo, ¿no? Cada escuela, muchos estudiantes no lo perciben eso, ¿no? Pero
Yo en mi caso no tuve opción, nada más esa era la única escuela técnica que había, más bien pública, porque había una escuela pública y una escuela privada. Entonces era o tenías dinero o entrabas con los de TEC, ¿no? Entonces por ese lado yo no tuve opción, pero la mayoría de los estudiantes hoy en día, no sé si lo hagan, pero deberían de hacerlo. Es como, ¿qué tendencia tiene una escuela? Si yo tengo algo técnico, pues me voy al tecnológico, ¿no? Si yo tengo algo de diseño o algo humanístico, me voy a este tipo de universidad. Debería de ser, no sé actualmente cómo la estén funcionando, cómo funciona. Ahora, una vez que ya estás en la escuela, ¿era lo que tú te esperabas? Era lo que decía Víctor, ¿sabes qué? Sí, está bien chingón, me está gustando, no me está gustando. ¿Cómo era, no sé, octavo, séptimo semestre? Fíjate que fue una relación de amor-odio, ¿no? Que tienes con la carrera. Sobre todo en el sentido de que amor porque pues conoces a tus amigos, te encariñas de pronto con tu alma mater, porque cada día haces cosas interesantes. Un poco de odio porque también sí notaba ciertas deficiencias, sobre todo en la parte técnica, que era lo que yo te mencionaba. Ahí sí, para que veas, siento que al menos a mí como estudiante sí me tocó que adoleció mucho esa formación técnica, ¿no? Pero no, en su mayoría la verdad que siempre fue más una relación de amor con la licenciatura, con la formación, que cosas negativas, ¿no? Creo que sumó más de lo que restó. Ok, qué chingón. Ahora, una vez que ya vas casi a, no sé cuántos semestres aventaste, ¿10? ¿9? ¿Qué? ¿10? Cuando ya vas en el 9, ¿ya trabajabas o ya tenías algún plan? Oye, ahorita que me toque el último semestre, yo quiero trabajar en aquella empresa, o yo quiero trabajar en este despacho, yo quiero trabajar en esta firma. ¿Había una especie de, no sé, consejero en tu escuela que te dictaba, oye Víctor, mira, tienes estas opciones, tienes este abanico donde tienes A, B, C, o cuáles eran tus proyecciones hacia casi ya tener una carrera terminada? Fíjate que mi proyección era un poco incierta, porque también por aquel entonces yo notaba que no había como que tantas inversiones o tanta obra, ¿no? Fue como un momento aletargado del momento en el que yo egresé. Vamos a ponernos en contexto. Yo egresé en 2006. Por aquel entonces ya se estaba viviendo como el proceso de elecciones federales. Estaba a punto de salir Vicente Fox, iba a entrar con el nuevo milenio, ¿no? Sí, exactamente, fui de las generaciones del nuevo milenio. Estaba en elección López Obrador, Felipe Calderón, Roberto Madrazo, y sobre todo en esta región del centro-sur del país, pues es un poco más, un ambiente más político el que se vive, no sé, el resto de la república. Fíjate que desde hace rato que me estabas platicando, desde la escuela, que venías haciendo esto y esto, yo siempre he percibido eso del interior de la ciudad, perdón, del interior del país, que sí se vive más la política allá, y está chingón, digo, porque acá, en mi opinión, como tú lo dices, yo jamás me percaté de un sistema político, de esto, lo otro. Para mí era arquitectura y no había más. Exactamente, de hecho, yo digo, a lo mejor hay gente mucho más preparada y con mejores conocimientos, ¿no? de lo que estamos hablando. Yo te voy a hablar a partir de lo que yo percibía, ¿no? No significa que esa sea la verdad absoluta, pero yo de pronto sí noté que por aquellos entonces, 2006, como que las inversiones a lo mejor giraban un torno en ver quién será el próximo que se ponga la investidura presidencial, ¿no? Y estamos hablando de que había una campaña fuertísima de Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, y había mucha gente que así como lo amaba, lo apoyaba, todavía, sobre todo en Ciudad de México, había gente que lo detestaba, que era el Estado de México, que es el bastión del priismo, ¿no? Y estábamos viendo que de pronto un Roberto Madrazo pues tenía una campaña más bien pobre, una presencia tanto en medios como de manera masiva de rechazo absoluto. Era que el PRI no vuelva
a volverse a sentar en la silla. Yo nada más de ese señor me acuerdo que hizo una trampa en una carrera. En un maratón, en efecto. Ve, eso te habla también, ¿no? Exacto. Eso ya te dice algo. Sí, sí, sí. Y por otra parte, viene un Felipe Calderón que de pronto rompe hasta con su mismo partido, ¿no? Con el propio PAN. Hay quienes dicen que se impuso prácticamente por la fuerza por encima de Santiago Krill, Sí, que era sí. como que el ungido por Vicente Fox, o el que naturalmente se supone que sería Sí, sí. el próximo candidato y por qué no el próximo presidente, ¿no? Entonces yo sí noté como que se detuvieron ahí, o no se veía mucho de pronto la parte de la construcción de obras, tanto públicas como privadas, y más bien vi un futuro incierto. Mi primera experiencia profesional fue precisamente dentro de un ayuntamiento. ¿Qué? Todo apuntaba que probablemente yo me iba a orientar por esa carrera burocrática, ¿no? Sin embargo, no. ¿Cómo caes a ese trabajo del ayuntamiento? ¿Alguien de ahí de la escuela te hace referencia como, Víctor, allá está una oportunidad? ¿O tú la buscas, o cae, o qué onda? Fue por medio de un profesor de la escuela que me recomendó con alguien que ya tenía un puesto dentro de una administración municipal. Y me dijo, no, pues ahí te mando a este chico, ¿no? Para que pues haga primero que nada su servicio social y después, pues, si en algo te sirve o algo, pues aprovechalo. Y sí, la verdad que tengo un gran respeto por esta persona, me invitó a participar en lo que era servicios públicos, parques y jardines y demás. Y ya de ahí, pues de a poquito me fui empezando. ¿Cómo era ese Víctor de ese entonces? ¿Era un Víctor que sabía todo o era un Víctor que ya sabía que tenía que empezar desde abajo y que decía, voy a ir subiendo y escalando poco a poco? Era un Víctor más bien inconforme, un poco nunca estaba tan al 100% de acuerdo con lo que veía o con el desempeño tanto mío de manera estudiantil como de manera próximamente profesional. Pues también inconforme de pronto con el ambiente político que se vivía, etcétera. Me encontré de pronto en una época, no digamos de ira o de rabia, pero sí de mucho inconformismo. Sí, descontento. De mucho descontento. Entonces, participé o trabajé de pronto en el ambiente municipal, pero la verdad es que a pesar de que me trataron muy bien, no veía mi futuro por esa parte, ¿no? Entonces concluí, me gradué y bye, se acabó. See you later. Exactamente, no quise hacer carrera en ese aspecto, empecé yo pues, por cuenta propia a tocar la puerta en pequeñas empresas, grandes empresas de muchas ¿Qué levadías. fue para ti armar tu primer, no sé si armaste un portafolio? ¿Qué fue para ti ir a tocar una puerta, decir, oye, tengo que ir a pedir trabajo, ¿no? O sea, ¿te prepararon realmente la universidad? ¿Te prepara para ir a pedir trabajo y saber cuánto vas a solicitar como un salario? Sabes que llevábamos como materia lo que era prácticas profesionales y como materia ética profesional en el 9º y 10º semestre. Se supone que la idea era como orientar o aconsejar al egresado. La universidad dice que ya sale listo para todo. Exactamente, ¿no? Sin embargo, siento que hizo todavía falta, ¿no? De pronto en orientarme en lo que era la realidad. Y yo no me veo haciendo portafolios porque desde un principio no me interesé casi por el diseño, ¿no? Okay. Me interesé más por otros aspectos, un poquito más la parte teórica o quería involucrarme en aprender más de construcción, porque como de eso precisamente noté que de esa patita yo estaba cojeando. Okay. Quería buscar el cómo llegar a ese conocimiento que la universidad no me ofreció. Entonces preparé un currículum, ¿no? Bastante simple, ¿no? Muy ingenuo, si tú quieres denominarlo de alguna forma. Y empecé a tocar puertas, no sabes la cantidad de puertas que se me cerraron en la cara. Hasta que llegué con una empresa de un constructor que traía obra importante, era sobre todo obra industrial en varias plantas, ¿no? de la zona industrial del Estado de México, y también traía algunas obras fuera del Estado, por ejemplo en Coahuila o en Aguascalientes y demás.
Y él me da la oportunidad y me dice, ¿sabes qué? Yo sé que no tienes nada que aportar aquí como tal de conocimiento porque no sabes nada, pero vi una buena actitud, entonces yo creo que lo puedes lograr si de veras quieres. Entonces, pues bienvenido seas. O sea, te da el jab cruzado y tú nomás revives y... Exactamente. Fue un golpe al mismo tiempo de realidad porque me ubicó rápidamente en decirme, pues, la neta no sabes nada. Y bájate del árbol de pronto idealista de que, soy ya un arquitecto recién egresado, yo soy la juventud, yo soy el innovador y voy a ser la solución de todos los problemas y de las nuevas empresas y de las viejas, ¿por qué no? Y me pongo rápidamente a trabajar, ¿no? Y empecé como la gran mayoría, ¿no? Cuantificando, haciendo números generadores, Directo te fuiste a costos, güey. ¿Fue algo que te nació o que ahí fue como que te inculcaron ahí como...? No, más bien entré como auxiliar de residente de obra. Okay. Pero pues el residente de obra decía, ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo. Vamos hermano que hace las cotizaciones. Exactamente. Y me decía, ¿sabes qué? Pues la neta yo no tengo tiempo, me tengo que poner aquí a supervisar ahorita los colados. Pero el día de mañana vamos a colar en tal zona de la planta, por favor ponte a cuantificar, que saca todos los metros cúbicos o todo el acero que vamos a requisitar y demás. Y por ahí empecé a meterme. Y tenía como esa sensibilidad de irme al detallito. Pues, sí se me hacía hasta entretenido el ponerme a multiplicar, el agarrar el Excel, ya sabes, con la tablita de los pesos de la varilla y demás. Y de pronto ya empezó como de a poquito a darme más responsabilidades con un poquito más de complejidad, ¿no? Por ejemplo, pues en la lista de raya a la gente, ¿cuánto le vamos a pagar? A ver, revisa si realmente este cabrón fierrero vino o a qué hora llegó y qué tanto avanzó, etc. Y así de a poco en poco me fui involucrando. Y como bien lo acabas de decir, el residente, el supervisor de obra, viene a ser el primo hermano de un analista de costos. Y eso fue de pronto lo que me abrió las puertas, volviendo otra vez al cómo llegué a Tijuana. Ándale. Con esta empresa de Sinaloa. Porque ven en mi currículum y me dicen, bueno, detalla qué tipo de obras son en las que tú has participado. Y empezó a escribir, sobre todo era pura obra industrial. ¿No? Sí, se usó mucho el T-top y estaba toda la industria, todo lo que se daba, ¿no? Exactamente, el montaje de estructuras de tipo naves industriales. Exactamente, una marca de automóviles, no vamos a claro, no menciona, güey. Capaz que nos hacen el paro y nos vamos. La General Motors. Sí. Estaba haciendo ampliación de todo lo que era la nave de carrocerías y... Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Beer Transfer, te traemos las mejores cervezas de todo Estados Unidos a la palma de tu mano. Síguenos en nuestras redes sociales como Beer Transfer. No, para nada. Ok, Víctor, y entonces ya te apareces por acá en Tijuana. Sí, de hecho les interesó mucho, me entrevistaron, todavía me acuerdo, cabrón. Primero vía telefónica y después empezaban... O sea, no existía Zoom, güey, en ese entonces. No, Skype, con trabajos teníamos muy buena internet, cabrón. Exactamente, no, yo me acuerdo que dejaba sin internet a la familia, desconectaba, ya sabes, el cable, ¿no? Para conectarlo del teléfono, para conectarlo directamente al CPU de la... Eras sarcasmo, mi chivito. Sí. Nos tocó la etapa de ver evolucionar todo lo que ha sido la internet, la telecomunicación. O sea, nos ha tocado una muy buena etapa, güey. Y de hecho nos tocó arrastrar también todavía el lápiz en la carrera. Sí. No, yo digo, somos de la edad, como bien dijimos, nos tocó todavía arrastrar el lápiz con el estilógrafo y tirar línea con la regla T y las escuadras y el escalímetro y demás, ¿no? Me acuerdo cuando compré mi primer Leroy, mi cangrejo, güey. Era como... Eras fifí. Sí, también si se acuerdan, el Carlos, el Ronnie, nos topamos una vez en el transporte público. Uh-huh. Un señor que vendía ese tipo de instrumentos, güey.
y nos ve con arréglate y nos ve ya un poquito grande. Me dice, ustedes estudian arquitectura, ¿no? Y nosotros sí, como la cara de bobos que traíamos, ¿no? Y si yo tengo un equipo que les puedo vender ahorita, un Leroy, y tengo todo el cangrejo, tengo todas las regletas, etcétera. Y nosotros nos quedamos el Ron y yo así como que, ok, ¿y tiene dos? Sí, tengo dos, güey. Cabrón, nos dice, nos enseña todo el juego y nosotros nos quedamos como, ¿cuánto quiere? Pues se ven que no son así como que no traen mucho dinero, además son estudiantes, se los voy a dejar vara. La verdad no recuerdo ahorita el precio exacto que nos dio, güey, pero así, al instante. ¿Sabes qué? Yo traigo, no sé, tanto dinero, te dejo esto, y súper emocionados de nos fuimos los dos con nuestro... ¿Aún recuerdas esa sensación de abrir ese maletín mágico? Era como ver el contenido de la maleta de Pulp Fiction, ¿no? Qué buena referencia. Sí, me acuerdo que yo la primera vez que vi exactamente el abrir, la dinámica de abrir ese maletín. Que nunca supiste que había en ese maletín, güey, ¿no? O sea, exactamente, yo hay veces que pienso, y ahorita lo decimos, se me hace que había un Leroy. Salud por eso. Hubiese estado bien perro, güey, acá está el cangrejo del Leroy dentro. Exactamente, güey. Y era de oro esa madre. Ok, Víctor, ya te vienes acá a Tijuana. ¿Y qué onda? ¿Cómo percibes hablemos del lado laboral, ¿no? Lo que más me gusta de Tijuana Experience si puedo dar un mensaje a los estudiantes sería que cuando sales de la escuela tienes que salir con esa mentalidad abierta, güey. Muchos salimos con, ya lo sé todo, güey, y estoy bien cabrón para hacer planos. A nosotros nos tocó la onda del respirador, del plumín, de todo ese tipo de cosas. Pero hay que caer a la realidad, güey. Y la realidad es, ¿sabes qué? Vas a empezar desde abajo. La mayoría del tiempo, el arquitecto que sale recién egresado se convierte más en el siguiente dibujante, el siguiente diseñador, que le va a ayudar al diseñador, al senior designer, y que va a empezar desde abajo. ¿Cómo percibes tú acá cuando te vienes con otra cultura, con otro sistema? Porque hasta diferentes medidas usamos acá en Tijuana. Exactamente. ¿Qué onda con eso? Fíjate, hay algo bien interesante, y te repito, estoy hablando a partir de mi percepción, ¿no? de mi manera de ver las cosas. Cuando yo llegué, empecé a notar que pues, los ingenieros, los arquitectos locales, tenían lo que tú acabas de decir, una visión un poquito más técnica de las cosas. Lenguajes y todo. El lenguaje, y de pronto resulta que lo que yo conocía como, no sé, pega piso, pega azulejo, aquí me decían morta, plegada, o que toda la tubería de PVC y demás pues se medían en pulgadas y no en milímetros. Pero sí noté que había un mayor conocimiento y como una disposición más hacia lo técnico, que era lo que comentaba yo hace un rato, a lo que yo siento que en mi formación adolecí. Definitivamente me faltó reforzar esa parte. Y decía, oye, qué chingón, ¿no? Que estos canijos, pues le saben un chingo, o de pronto yo los veo que son bien cabrones para cortar cerros, o sea, que se dedican me sacaste la risa, ¿no? Sí. A hacer terraplenes, taludes y la chingada. Que al rato se andan cayendo las casas y todo el desmadre, ¿no? Pero ahí andan, ahí con la escrepa y con la maquinaria y todo eso, y pues yo prácticamente de mi región, pues si lo queremos ver de una manera burda, pues es un valle, es casi una superficie plana, una mesa como esta, ¿no? Donde movimientos de tierra tan agresivos, pues definitivamente no los hay. Cimentaciones, pues son más bien sencillas, porque también el estrato, el suelo, pues no es diferente. Es muy diferente, llueve más, etcétera, ¿no? Que si llueve, cabrón. Y que si llueve. Aquí llueve menos, pero las lluvias de pronto son más destructivas. El ver que para colar te fijas, ¿no? en el cómo va a estar el clima, ¿no? Si va a llover en enero, y si mejor lo programo, mejor para más tarde, etcétera, ¿no?
O igual cuando me tocó participar en algunos proyectos en Mexicali y de pronto que tuvieran que colar en la madrugada porque pues de día le das en la torre a la gente, la matas, cabrón. No aguantan. No aguantan, o también el concreto pues empieza a tener problemas porque empieza a fraguar de volada. De volada. O sea, empecé a notar como características técnicas mucho más interesantes aquí en la ciudad, vaya. Y me empecé a interesar, se me empezó a hacer muy interesante esa parte, ¿no? Y también descubrí que no solo en la arquitectura, ¿sabes? O sea, también empecé a notar que en otras profesiones, como, no sé, un contador, un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico y demás, tiene como que la gente fue desarrollada más en lo práctico, en el vamos a hacer las cosas, ¿no? En el producir. Y todo me hace sentido porque pues esto es una frontera, porque la frontera es dinámica, es un cruce continuo entre Estados Unidos, cliente, México, frontera, vamos a decirle Tijuana, proveedor. ¿Y qué provee? Productos fabricados en una maquila. Entonces yo, no sé, digo, a lo mejor la formación de pronto más técnica la inclinación más técnica de los profesionistas aquí en la región, pues es para que se involucren en la producción de los productos que se fabrican en una maquila. Llámese televisiones, llámese productos médicos, llámale bicicletas, lo que quieras. Lo que quieras, cabrón. Hay maquiladoras de lo que tú quieras, cabrón. Exactamente. Entonces yo veo que precisamente el flujo, la prosperidad de la ciudad se debe también gran parte al turismo, que está bien chido, que desde siempre Tijuana se caracterizó por eso, pero también por la producción, por la mano de obra que elabora productos, ¿no? Y que el cliente demanda en cantidades industriales, cabrón. ¿Para qué? No sé, pero hay mucha gente que lo quiere. Fíjate que ahorita dices que no sabes, pero es que sí es cierto, no sabemos dónde termina, no sé, una televisión, como lo mencionaste ahorita, ¿no? Dónde viene terminando, no sé en qué parte del mundo termina, ¿no? Pero aquí se fabrica, güey, aquí se arma, aquí se ensambla y de aquí se manda, güey. O sea, está bien interesante eso. Ahora, Santos, Víctor, ¿qué onda? ¿Cómo nos conocemos? ¿Dónde nos topamos? ¿Cómo nos conocemos tú y yo, güey? Pues entre arquitectos y entre chéves te veas, cabrón. Todo se debió precisamente, ahora sí, en la cofradía de no solo arquitectos, sino borrachos, cabrón. Dos amigos en común que tenemos, que es el gran Benito de Playas, Benito Ceballos, y Damián Leiva, que actualmente vive en Estados Unidos. En San Diego, cabrón. En San Diego lo logró. Estábamos echando cheve, cabrón, en el centro. No me acuerdo ni por qué, ni a razón de qué era. Algún viernes seguramente a pasarlo. Sí. A relajarnos, vamos, después de la jornada laboral. Y estábamos hablando acerca pues de la cerveza, ¿no? Yo en aquel entonces mi gusto por la cerveza ya existía, pero mi conocimiento de ella pues solo se limitaba a la cheve comercial que existe en el mercado, que es lo que maneja por una parte el grupo Modelo, por otra la Cuauhtémoc, que ahora creo que es grupo Heineken, ¿no? Sí, ya es grupo Heineken. Y eso era todo lo que yo conocía de cerveza. No sé, mi acercamiento a cheve internacional pues era de pronto una Guinness, no sé. Recuerdo, sí, cierto, güey. Una Guinness o de pronto una Heineken que no era sí, era considerado. No era local antes. Exacto. Yo recuerdo haber llegado aquí a Tijuana y en alguna licorería de las del centro haber visto por primera vez una lata de Miller o de Coors. O sea, no Coors Light, sino Coors. O la famosísima Pabst. La Pabst, ajá. Una de las primeras Pale Ales. Exacto. Y pues por un poquito por la curiosidad, otro poquito por el mame o lo que tú quieras, pues vamos a ver de qué va, ¿no? Vamos a comprarla y a ver. Y pues la verdad sí se me empezó a hacer interesante. Pero estos canijos me dijeron, no, ¿sabes qué? No conoces
ni tantito así. Hay todavía un mundo interminable de cerveza, ¿no? ¿Y qué te parece si empezamos por ir a visitar un compa, güey, que está ahí en el Pasaje Rodríguez? Tiene un estudio, un spot. Estudio se llamaba, ¿verdad? 2287. 2287, que creo que era el número del local Era el número del local donde yo vivía en Playas. Algo así recordaba. Mi idea de ese estudio era la extensión de mi casa, obviamente para no invitar a todos. Este era el espacio donde se podría extender y ahí sí podía invitar a quien llegara. Y la idea también fue hasta cierto punto como mi laboratorio de arquitectura. Yo dije en mi inocencia, aquí voy a empezar a conocer gente y a empezar a ayudar a la gente que venga a preguntar por cualquier diseño. Pero pues como bien lo dijiste, entre la cheve, la música, que es a donde yo quería ir partir de ahí contigo ahorita, pues no se daba nada de arquitectura, ¿no? Era más plática que nada, güey. Se daba más arquitectura, algo así. Aunque sí salieron, que eran unos 3, 4 proyectos de ahí, sobre todo con los vecinos que eran Praxis, que eran unos jóvenes que estaban estudiando artes plásticas. Entonces sí se dio hasta cierto punto esa fusión, que era lo que yo buscaba. Pero pues ahí nos conocemos. Ahí nos conocemos y todavía recuerdo con qué nos conocimos. Llegamos y también, ¿qué onda, Francisco? No sé qué, la chingada, ¿cómo has estado? Y entre Guaraguara, Wiri, pues vamos pidiendo chéves. Todavía me acuerdo. Dijo este camarada, lo único que conoce en Stout solo es Guinness. Es Guinness, a ver qué stouts tienes tú por ahí, ¿no? Y todavía me acuerdo, destapaste una stout. Fíjate que sí me estoy acordando de ese Sí, día, güey. de hecho, se mamó, perdón por la palabra, pero el stout que destapamos fue una Russian Imperial Stout, fue la Old Rasputin. Ok, que seguido la tenía ahí en la casa. Exactamente, y la destapamos y pues todavía me acuerdo que estuvo una advertencia como de nomás tómalo con moderación y con cuidado porque... Old Rasputin, güey. Exactamente. Y es más, ni me la sirvieron completa, ¿no? Y nomás me sirvieron como un taste, ¿no? Así en un vasillo y ahí la empezamos a compartir. Y de ahí abrimos una Fat Tire. Y luego abrimos creo que una Sierra Nevada. No recuerdo si era la Celebration o... Ha de haber sido una Holiday Celebration o algo así. Exactamente. Y fue como, wow, o sea, sabores diferentes. Pero la que definitivamente ya fue como, wow, esto fue un golpe, un gancho al hígado directo en el mejor sentido de la palabra. Y fue prácticamente como una revelación para mí. Fue cuando destaparon una Ballast Point, Sculpin. Ok. IPA. Yo en mi vida había probado una cerveza con ese nivel de lúpulo, ¿no? Y fue algo, wow, o sea, dije, no, o sea, me gusta esto, ¿no? Y a partir de ahí ellos como que ya simplemente abrieron las puertas del infierno, porque ya no regresé con ellos, tú te acordarás, ya volvía, pero yo solo, por cuenta propia. Y gracias a tu spot, pues conocí a gente muy, muy maravillosa, gente bien chida, ¿no? Que si alguna vez, si nos ven aquí en el contenido, les mandamos muchos saludos. El Tello es uno de ellos. Sí. No sé, Omar, por ejemplo. Sí. Me acuerdo que había algunas chicas ahí que también solían de pronto ir a comprar cheve. Y también se volvió como muy maravilloso el Pasaje Rodríguez para mí. Empezó a tener como ese encanto medio hipsterzón, ya sabes, era la época. Nosotros fuimos los pioneros de ahí, güey. Mucha gente no nos recuerda, pero nosotros fuimos los pioneros de ese lugar, güey. De ese pasaje, güey. Exacto, estaban casi justo enfrente de este hombre extranjero. Del Willy. El del gran sombrero, ¿no? Que vendía curiosidades de todo tipo. Que tenía un letrero que siempre me ha gustado, güey, que decía, well, come in. O sea, como welcome. Entonces,
yo recuerdo esas pláticas, ahorita que lo estabas diciendo, sí recuerdo que éramos 3, 4 personas que nos juntábamos ahí, platicábamos, escuchábamos música. De hecho, de eso quería hablar yo contigo, que yo empecé a notar que decía, Víctor también le gusta la misma música que yo ando tripeando, le gusta mucho esto, le gusta ¿de dónde nace esa pasión? No sé cómo lo tomes tú, pero para mí la música siempre ha sido como algo que debe de estar en mi vida, güey. ¿Cómo lo ves tú, güey? No, hombre, la música para mí tiene la misma relación que tengo con respirar. A lo mejor exagero, pero es que es la realidad. Yo soy una persona que no puedo trabajar o no puedo hacer muchas cosas si no escucho música. Y sí me ubico perfectamente desde pequeño, volviendo otra vez como esa dinámica un poco no intencional de mis papás, o sí intencional, no lo sé. Así como había libros, pues también había un poquito de música de todo un poco, ¿no? Desde vinilos, cassettes, y así como encontrábamos de pronto un vinilo de Chicoche y La Crisis, estaba uno de Eddie Gourmet con Los Panchos, y estaba una colección maravillosa que compró mi mamá de selecciones del Reader's Digest, de The Beatles, ¿no? Y recuerdo toda la magia, ¿no? De sacar el LP, ponerlo en el tocadiscos, la aguja, y escuchar por primera vez ese acorde de It's been a hard day's night. Fue casi una epifanía todo eso, ¿no? Y yo ya por cuenta propia empecé a indagar, a ver qué más había, ¿no? Y te encuentras con álbumes de no sé, Bee Gees o de Creedence, Clearwater Revival, etc. Pronto encuentro por ahí un disco perdido de Glenn Miller, ¿no? Que tenía su Big Band. Sí. Ese fue como que mi primer acercamiento con el jazz, ¿no? Y conforme fui creciendo, yo ya como adolescente pues juntaba mi platita de pronto de los domingos o del dinero que me sobraba en la escuela, y empezar a ir uno por cuenta propia a los tianguis de música, a buscar pues algo, no había como que un internet, a ver qué tienes de rock, ¿no? Y de pronto empiezas a encontrar que tienen álbumes pues desde Journey o álbumes de no sé, de Eagles o Metallica, etcétera. Y empiezo yo a consumir, ¿no? A gastar mis escasos dineros que tenía en comprar música. ¿Tenías alguien, un cómplice, o eras tú solitario, o cómo fue que tú empezaste a conocer? Porque antes no había como ahorita Spotify, ¿no? Que pones, no sé, una banda y te dicen similar, y ya te empiezan a dar sugerencias. Oh, mira, esta música que tú escuchas, Víctor, viene siendo esta y esta y esta y esta. Antes no existía eso, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo le hacías, güey? Yo sí fui un sicario de la música. La verdad fue por iniciativa propia. Empecé yo también a descubrir que en Ciudad de México, por ejemplo, el Museo del Chopo tenía como el tianguis cultural y de rock, y que iban banditas y que tocaban y que ¿Ibas seguido al mercado Chopo? La verdad que no tan seguido, pero cuando podía. Por la distancia. Por la distancia, pues me tenía que subir a un camión, ir a la Ciudad de México, etcétera, y pues ya te movías en el metro y demás, ¿no? Muchas veces lo hice a escondidas, mis papás ni siquiera se enteraron que yo andaba solito, ¿no? Buscando de pronto que la camiseta, que el disco, que la revista. No, y es que una vez que entras al tianguis del Chopo, güey, ya te sumerges en los océanos, en mareas turbias, güey. Exactamente. Está bien cabrón, güey. Exactamente, y ahí sucede otro factor, que empiezo a descubrir las revistas. Empiezo a descubrir en aquellos entonces, te hablo de una revista que a mí por lo menos me marcó en toda mi adolescencia y mi juventud, y fue mi enciclopedia musical y de conocimiento de bandas, ¿no? Se llamaba La Mosca en la pared, güey. Pinche formato casi de 8x17. Exactamente. Y estaba acá. Grandísima, súper incómoda, la metías en la mochila, se maltrataba. Digo, aquí nosotros, cruzando la frontera, y aquí mismo en Tijuana, estaba la Rolling Stones, pero estaba La Mosca.
cuando yo veo La Mosca, güey, yo decía, güey, estos güeyes están hablando de lo mismo que está hablando Rolling Stone y está en español, güey. Está en español. Muchos de los textos sí estaban más o menos, pero venía muchísima información, güey. A mí lo que más me gustaba de La Mosca era la discografía. Había 2 o 3 secciones de La Mosca, güey, que estaba súper chingón. Ahorita no me voy a recordar, pero sí llegué a tener muchísimos episodios, o no sé si eran como... Era una revista mensual, que ellos hasta decían algo políticamente incorrecto, que en estos días podría ser de pronto un poco insultante. Acá yo la conseguía en Sanborns, güey. ¿En Sanborns? Bueno, no, la conseguí en Sanborns y la conseguí en diferentes voceadores de cada esquina, ¿no? Aquí en el centro. A mí lo que siempre me gustaba era ir a los bares de aquí de la Rebu, pero no los bares de acá, de los gringos, ni nada. Bueno, hubo una etapa donde sí me hice un poquito más americano en ese aspecto, pero siempre era el bar Nelson, eran varios bares locales que Nelson siempre fue, creo que hasta no me acuerdo si un día llegamos a ir o algo así. Le caímos, de hecho, sí. Pero si no, después empezó a ser un muy famoso turístico. Y todo ese tipo de bares, pero mucho antes de eso leíamos, o al menos yo leía La Mosca. No, es que de hecho La Mosca, para la juventud del día de hoy probablemente ya no te diga mucho, pero en aquel entonces el formato, pues ya para empezar, al ser incómodo, pues ya era contestatario. Al criticar álbumes, ¿y de qué forma? Tú te acordarás, así como alababan un álbum. Sí, también lo desechaban. Lo desechaban y lo descabezaban. Había una sección que me gustaba mucho del difunto exintegrante de Botellita de Jerez, Armando Vega Gil. Se llamaba Diario íntimo de un guacarrocker. Sí, cierto, güey. Y contaba con un humorismo inusitado de sus andanzas, de él como músico tocando con la Botellita de Jerez, ¿no? Y que terminaban en acontecimientos prácticamente bizarros, ¿no? Recuerdo leer ahí también a gente muy destacada escribiendo, colaborando para la revista, como José Agustín, no sé, de pronto también Rogelio Matamoros Durán, el propio director que era Hugo García Mitchell, Eusebio Rubalcaba, gente que después se convirtió en escritores. Claro. Y que tuvieron una literatura muy, muy interesante, ¿no? Y que también, además, no solo hablaba solo de música, hablaba de cine, hablaba de literatura, y también le tiraba, ¿por qué no al gobierno? O también se ponían, ahora sí que no dejaban una pacomadre. Era una revista bastante interesante. ¿Por qué murió, güey? ¿No sabes? O dejó de... Yo la dejé de ver por acá, por eso la dejé de consumir, pero de repente, ¡pum! Porque hasta aniversarios, ¿te acuerdas cuando aventaban las portadas o las ediciones de aniversario estaban al putazo, cabrón? O las ediciones especiales que eran biográficas de bandas o de grupos, que te daban datos exageradamente que uno desconocía. Y la fotografía, la impresión estaba... El diseño gráfico. Güey, no mames. No, hombre, era una chulada. Yo todavía en casa de mis padres debo de tener muchísimos ejemplares. Afortunadamente creo que no han tirado nada a mis papás. Quizá algún día mande o yo vaya tú vayas, güey. O por lo menos pásate unos 2 o 3 días leyendo todo lo que tienes ahí de contenido, güey, que ha de ser chingoncísimo. Sí. Porque tenía muy buenos gráficos, güey. No sé quiénes eran los diseñadores de ese entonces, pero no nada más eran el diseño gráfico, sino también existían dibujos, caricaturas, cabrón, o sea... Yo recuerdo ver ahí hasta caricaturas hasta de Trino Camacho, ese tipo de cosas, estaba muy interesante. Y complementario a eso también había una estación de radio que a mí me marcó, que fue como la voz de mi generación, en aquel entonces una estación de radio de Ciudad de México, se llamaba Radioactivo, 98.5. Y había otra que era como la competencia, que era WFM. WFM todavía está al putazo, pues. Sí. Pasan muchos deportes y tiene una programación variada, pero creo que después de las 7, 8 de la noche, ahorita se me va el nombre de este cabrón, Franco.
no me acuerdo cómo se llama este locutor, güey, que yo lo escucho hasta acá, pero acá nos llega con repetición, güey. Exacto. Y en aquel entonces, pues eran estaciones que también hablaban de música, que te recomendaban bandas y todo. Yo recuerdo escuchar, sobre todo un locutor que para mí me marcó bastante, ¿no? Que era Olayo Rubio. Era este locutor, de hecho, es de los pioneros en podcast, haciendo podcast en México, ¿no? Qué chingón. Él era irreverente, era al mismo tiempo sarcástico, altanero y pues también un niño fifí, ¿no? Que venía de cierto privilegio, pero que sabía como mimetizarse con la raza, ¿no? Y que tenía un cotorreo bastante interesante. Entonces él de pronto él también fue como un punto de partida en que dije, güey, yo también quiero hacer lo mismo que ese cabrón, ¿no? Recuerdo que también colaboraron gente como Rulo ándale, Rulo sí me suena. O el Sopitas, ¿no? Que ahora Sopitas. Ahora el Sopitas, güey, los reportajes del Sopitas, güey, no mames. O sea, son de otro nivel, cabrón. Exactamente. Entonces todo eso fue como una biblioteca absoluta, un acercamiento de mí para con la música, no solo de lo que sonaba en ese entonces, sino de lo que también había pasado. Gracias a La Mosca yo descubrí a Miles Davis, por ejemplo, que de hecho también tengo mucho ese recuerdo que te gustaba poner a Miles Davis siempre, cabrón, en el estudio, no sé, de pronto escuchamos no sé, Charles Mingus, güey, a mí ya siempre me ha gustado, güey, siempre, o sea, yo me acuerdo no me acuerdo si puse Miles Davis o Charles Mingus y volteas y cabrón, a ti también te gusta, y era como, güey, pinche conexión que tuvimos ahí, no nada más con la cheve, con la arquitectura, con la música. Esto me lleva como, yo quería que platicaras tu introducción con la música, porque hace ratito, inconscientemente o conscientemente, me dices que también te gustaban la comunicación, toda la onda. Cuando yo te decía hace rato, me disperso un poquito, cierro mi spot, pero de repente surge un programa que tú pones y empiezan las entrevistas y empieza todo el show de la cura local. ¿Qué onda con eso? Platícanos un poquito cómo empieza todo eso. Y ese fue un proyecto al que yo le puse mucho cariño, le puse mucho amor. No ganaba un bar, porque la neta lo hacía. No ganamos nada, güey. Realmente yo lo hacía por absoluto amor y por difusión. Y también un poquito por esa vocación reprimida de no haberme dedicado al periodismo. Me ganaste las palabras, güey. O a las ciencias de la comunicación. Me invita un muy buen amigo mío, José Castañón, que ahora ya vive en California, ya vive con su esposa ya en la ciudad de Fresno. Él siempre fue un tipo como diseñador gráfico, además muy talentoso, que siempre estuvo como muy involucrado en la escena. Y él, junto con unos amigos, forman un proyecto llamado Urban Radio y deciden emprender el proyecto de difundir radio por internet. Estamos hablando que eran los pininos del streaming, eran los pininos de todo el pinche desmadre que traemos ya. ¿Quién iba a decir que, no sé, 5 años después, esto se iba a volver un boom? Sí, te estoy hablando esto como en 2013, 2014, ¿no? Y empezaron a invitar a sí mismos a otros amigos suyos a hacer contenido para la radio, ¿no? Recuerdo programas más, programas menos. Estaba Los Cuervos de Poe, que hablaban de literatura y de terror. Estaba Geología, que era como temas de chicas. Estaba otro proyecto que no recuerdo ahorita el nombre, se me fue, pero era como de la comunidad LGBT. Había otro que se llamaba La Granja, que hablaban como de política y demás. Y a mí me ofrecen el proyecto de la cura local. Y dije, ok, me incorporo, pero pues ahora sí que el dueño del contenido, el que va a proponer el contenido que se va a transmitir soy yo, ¿no? Y me dicen, adelante, es todo tuyo el foro.
Y empecé al principio, como no queriendo la cosa, pues programando música en general, ¿no? Tanto de lo mainstream como lo underground. Empiezo de pronto a dar biografías de grupos o bandas que a mí me gustaban. Después me empiezo a inclinar por invitar a amigos a cotorrear conmigo y a echar chévere mientras transmitíamos. Entre ellos tuve al famoso Benito, a Damián, que hicimos programas muy interesantes, bastante curadas, mucho humorismo, y ni siquiera era involuntario, ¿no? Porque era un cotorreo de compas como el que estamos teniendo ahorita, sin ningún guión y sin ninguna pretensión, ¿no? Y presentamos, pues, no sé, el día de hoy vamos a hablar de los covers. La gente conoce estas rolas porque son covers, pero en realidad vamos a poner puras originales, a ver qué opina la raza, ¿no? O el día de hoy vamos a hablar de, no sé, de la música que está sonando en el norte de Estados Unidos y en los estados anteriormente confederados, a ver qué dicen, ¿no? La fregada. Y yo también empiezo a invitar a bandas de la escena local. Alguien me recomendó por ahí que, pues, oye, también dale quebrada a los proyectos interesantes en la escena, pues hay muchos y muy variados. Y dije, órale, va. Y recuerdo todavía, de los primeros invitados que tuve fue un grupo como de ska, que se llama Gnosis. No, güey. Estuvo bien chido ese programa. Tuve a Pachuco Blues, que si bien son intérpretes de covers de blues rock, pues, la verdad tocan parte. Pero Pachuco Blues está ligado con Caesars, que siguen tocando de vez en cuando, ¿no? Ajá, y que están ligados con el Festival de Jazz y Blues, sí, etcétera, ¿no? Tuve a Javier Batis, finísima persona el señor, por cierto. A la vuelta, güey. A la vuelta. Fue un poco difícil poder lograr entrevistarlo y la verdad sí tuvimos bastantes conversaciones y como que él al principio no creía un poco, lo veía como muy poco serio o poco profesional, pero la verdad fue un programa chido. De hecho, tocó en vivo, inclusive. Y además a ti te gusta mucho el blues, güey. Exactamente. O sea, para mí fue como un sueño, una travesura realizada, un sueño acariciado que lo llevé a algo material, ¿no? Como cuando vas a Disneyland y te paras enfrente ahí, ¿no? Del pinche letrero, ¿no? Exactamente, y la verdad, finísima persona. O sea, yo si hay algo que tengo hacia él solamente son palabras de agradecimiento. Y también evité a toda costa hablar del tema de Santana y la frega, porque ya es un enfado, ya chole con ese tema, pues. Hablé más de él. Exacto, exacto. ¿Quién fue Javier Batis? ¿Y quién es? ¿Qué lo llevó a la música? ¿Qué sigue escuchando actualmente? Si es que escucha música nueva o sigue escuchando música de sus tiempos. ¿Cuántas horas del día le dedica a ensayar? Etcétera, ¿no? Y así como él tuve a varios, tuve a Entre Desiertos, que son unos chicos de aquí de Tijuana, también un proyecto bastante interesante, por cierto se los recomiendo a quienes nos estén escuchando. Entrevisté a mujeres también como Luna Mondragón, no sé, a Adriana Primavera, guatemalteca que vive desde hace años aquí en Tijuana. Y así sucesivamente. La verdad, solo por mencionarte algunos de los grupos y solistas que me gustan. ¿Cómo te preparas, Víctor, para sacar ese Víctor que siempre quiso andar entrevistando, que siempre quiso andar enfrente del micrófono, que siempre quiso a lo mejor estar enfrente de una cámara? ¿Cómo te preparas? Fíjate que me interesaba más la idea de estar frente a un micrófono, no tanto una cámara, ¿sabes? Era más como el deseo de ser un investigador, un escritor o un locutor. Guardar un cierto misterio, un halo de misterio, ¿no? Que de pronto no se conocía a la persona que está detrás del micrófono, la voz que te habla, ¿no? O la letra que lees, pues solamente que te lo sugiera o que te imagines quién era la persona. Y eso era perdón que te interrumpa, pero creo que esa es la magia de la radio, ¿no, güey? Exactamente. Y como la magia de la radio era también un poco, vamos a tocar otro tema que va un poquito de la mano, que es el doblaje, ¿no? De las películas y todo esto, ¿no? Escuchar esas voces y decir y ponerle un rostro, imaginar quién es. Exacto.
no sé, tú de pronto escuchas una película doblada de Bruce Willis y la voz que escuchas la relacionas con Bruce Willis, que en realidad el actor de doblaje pues es Mario Castañeda, ¿no? Que como todos sabemos pues también es la voz de Goku, etc., ¿no? De miles de personajes. Y de miles de personajes y de un gran actor de doblaje. Y bajo esa tónica me interesaba más como esa parte de la locución o de la redacción, de escribir una nota periodística, ¿no? Eso era lo que me motivaba y por eso me uní al proyecto, porque era radio por internet, ¿no? Exacto. Probablemente la cámara, como te digo, eso era lo último en lo que pensaba, que realmente eso no era mi interés, pero el ser escuchado y el que alguien se imaginara quién era yo, eso era como lo interesante de todo esto. Fíjate que al principio cuando yo empecé este podcast fue algo parecido, y cuando dije, güey, ya llevo 3, 4, 5, 6, ya 20 episodios, dije, ok, déjame avento mi primer año, que son 52 semanas, déjame avento mis 52 episodios y de ahí le aviento el video. Porque realmente lo que yo quería era expresarme, lo que yo quería era, no tanto expresarme, era más bien escuchar lo que la gente tiene que decir, como tú lo has estado diciendo, ¿no? Es ponerme yo a escuchar y aprender de todo lo que ustedes hacen. Y cuando recientemente volví a ver, déjame ver a quién voy a andar buscando, y dije, güey, aquí está este cabrón, el Víctor, que tiene su background de arquitecto, que tiene su background de música, tiene su background de que le gustaba el periodismo. Obviamente yo no lo sabía eso, pero te aventaste también un programa hace años. ¿Qué te deja todo eso, güey? Fíjate que el haber participado en ese proyecto fue algo muy hermoso, fue algo que a mí me enriqueció bastante. Y el haber tenido también una audiencia muy fiel y que a mucha gente le gustaba mi proyecto, y amigos que de pronto me empujaron a sigue así, dale, es que la verdad vas por buen camino, me deja como una sensación de satisfacción, de que cumplí con esa parte que en algún momento vivió en mí, ¿no? Cuando leías La Mosca, o cuando escuchabas una rola. O escuchaba mi programa de radio favorito, etcétera, ¿no? O sea, vi materializado en ese proyecto mucho de ese Víctor joven idealista, ¿no? Y ¿sabes algo? No sé, pero probablemente quizá algún día regrese, no sé cuándo. Pero aquí estás regresando, cabrón, aquí estás regresando en video y en audio. Eso fue algo, además de todo, muy maravilloso. No sé, híjole, Francisco, sinceramente te estoy muy agradecido, y no solo muy agradecido, me siento... no tengo palabras. Entonces, no, eso es lo chingón, güey, porque yo me acuerdo, obviamente nos dejamos de ver un rato, pero ahorita es como reencuentro y digo, güey, en las pláticas que teníamos en la barra, a mí algo de lo que me gustó de haber, yo me consideraba un arquitecto, un ratoncito, güey, en una oficina en San Diego donde no conocía a nadie, conocía a mis amigos o compañeros de trabajo, y de ahí era para irme a playas, y era mi círculo chico. Cuando yo abro el espacio del estudio 2287 ahí en el Pasaje Rodríguez, fue, güey, quiero conocer gente, quiero que la gente que llega al centro de Tijuana conozca lo que a mí me gusta y compartirlo. Entonces, esta es la extensión de eso, güey. Entonces, cuando yo empiezo, dijo, güey, mi primer invitado otra vez tiene que ser Víctor. Muy amable, muchas gracias. Qué chingón, qué chingón. Y volvimos a ser, de nuevo vuelves a ser como el sacerdote confesor, de hecho, alguien que te atiende detrás de una barra, que te sirve una cerveza y todo, si lo revisas es como una especie de padre confesor, güey, es conocedor a través de las pláticas de los parroquianos, de los borrachos, conoce mucho de la vida, ¿no? Y se vuelve un confesor, un psicólogo, no, y es que ahorita que terapeuta. Ajá, y ahorita que me acuerdo, ya tenías hasta días que llegabas ahí al estudio, güey. Era como, güey, hoy va a llegar Víctor, mañana va a llegar el Tello, hoy llega Omar, y ya teníamos ese tipo de amistades que eran los clientes frecuentes que llegaban y era a cotorrear. Y era como, güey, ya traje esta nueva cheve que te va a encantar. O sea, esa era mi experiencia, que mucha gente nunca la entendió, güey. Pero yo creo que
hay muy pocos, güey, el Tello, tú, el Omar, y va a haber más gente que sí entendieron hasta cierto punto lo que yo siempre quise expresar con ese espacio. Exacto, y de hecho ahí convergían en ese punto focal mucha gente muy interesante. Recuerdo también por ahí haber conocido a un americano, un gringo, Chad, que hizo... el Chad, que era el cineasta, güey. Ajá, que hizo también mucho trabajo de aquí en Tijuana. Sí. Y él se perdía en los lugares, muchas veces pisteaba yo contigo y él estaba ahí y de pronto ya sale chido, nos vemos, bye, cada quien agarraba a su rumbo. Ya más tarde, ya más en la madrugada, no sé, que con los topabas ahí en la Sexta. Te lo topabas en la Sexta, te lo topabas en el Nelson, o te lo topabas en el Dandy del Sur. Ay, cabrón. ¿Te tocó conocer a Jill? No Jill Hilson, una americana que siempre estaba ahí también en el pasaje. No recuerdo. Es una artista, una fotógrafa, ahorita es maestra de San Diego State. Probablemente sí. Sí, lo más seguro es que sí. Claro, ya sabes, ya pasó tanto tiempo. También ahí, pues es que el pasaje Rodríguez como tal era encantador. Si lo relacionamos de pronto con obras literarias contemporáneas, pues el pasaje Rodríguez es una especie de callejón Diagon de Harry Potter. Ahí encontrás a las personas más inverosímiles y con las curas más extrañas, ¿no? Era como la cúspide del hipsterismo, pero al mismo tiempo de la gente rara, ¿no? Estaba muy chido el ambiente y también Pasaje Rodríguez me hizo conocer a mucha gente muy interesante que a la fecha todavía tienen proyectos ahí. Claro, sí, sí. Como por ejemplo Grafógrafo, ¿no? Estamos hablando también de Casa Retro con Pedro Serrano que tiene su librería. Sí. Mamut, pues tú fuiste pionero en picar piedra en el centro, ese mérito llévatelo. Porque antes de que llegara Mamut, que llegara Azteca, hoy llamado Mexica, o que llegara, pues yo qué sé, Insurgente, etcétera, tú fuiste los primeros en llevar cerveza artesanal y diferente. Había uno antes, güey, se llamaba Zona Norte, y había otro que se llamaba Crazy Beach, pero no vendían, no tenían un spot donde vendían chévere. Esos güeyes producían en la Zona Norte, y Crazy Beach creo que producía en la calle Segunda, no sé exactamente bien la especificación, o más bien la ubicación, pero yo fui a los primeros que vi. Ya después yo sí puse un spot ahí que era la cerveza Teodora, y que no estuvo mucho tiempo, fue la onda, ¿no? De que era demasiado complejo para mí hacer todo, güey. Y yo la verdad sí no vi como... Sí lo vi, güey, pero dije, ¿sabes qué? No me aviento. Sí le di un poquito de miedo a ese aspecto, güey, pero está chingón que tú lo conociste y que tú lo probaste y que tú estuviste ahí, ¿no? Ahora, Víctor, ¿qué era para ti estar con nos salimos un poquito del tema, pero qué era para ti tu programa? ¿Qué era cada día? ¿Te presentabas? ¿O cómo preparabas cada show? ¿Cada cuánto era? ¿Cómo fue esa preparación, güey? ¿Por cuántos episodios te aventaste? No eran de episodios, que yo me acuerdo. No. Pero ¿cuántos programas te aventaste, güey? Fueron, híjole, era contenido semanal, eran todos los jueves, de aproximadamente de 8... ¿La cura local sale de tu nombre o ya te lo dan el nombre? ¿O qué? No, lo barajeamos, o sea, sí yo lo sugerí, pero como lo empezamos a barajear, para mí se va a llamar solo cura local. Pero ellos le pusieron la cura local. Ahí de pronto por sugerencias de los de la radio decidimos denominarlo la cura local. Pasaba todos los jueves, era de 7 a 10 de la noche, 3 horas. Larguito, cabrón, bastante larguito, pero pues es que poníamos de todo y hablábamos de todo un poco, y cuando tenemos a los entrevistados, pues también ellos nos hablan de sus influencias y combinábamos tanto la charla con la música. Y en ese entonces pues no estaban tan canijos con los derechos de autor y demás, entonces hacíamos las transmisiones en vivo, a través de la página web o a través inclusive de Facebook y demás. No estaba como tan restringido, ¿no? Entonces de pronto pues si teníamos un invitado, por ejemplo, pues no sé, ahora vamos a poner a Café Tacuba, porque no sé, me recuerdo una etapa chida de mi vida, vamos a poner el baile, por decir, o sea, claro. Estoy hablando, no recuerdo términos
con detalle, pero técnico, ¿no? Pero algo así era, ¿no? Y era contenido, la charla, la música, era como lo combinábamos. Cuando eran programas temáticos, pues la verdad yo sí me quemaba en casa, ponerme a escuchar música, investigar datos. Sí. Ahí sí la verdad sí le invertía rato, sí me metía a leer, investigar y a escuchar bastante música. ¿Qué tanto te preparabas, güey? O sea, ¿tenías una agenda o cómo le hacías? Yo realmente quiero y trato de manejar una agenda acá, güey. Porque yo sé que no todo el mundo tiene una flexibilidad, no todo el mundo tiene disposición. ¿Qué tanto tú lo manejabas? Porque si era cada jueves, estaba bien cabrón, güey. A veces, no puedo que el jueves, mejor el martes. ¿Cómo le hacías? No, hombre, o sea, si no existía el tiempo, me lo inventaba, cabrón. O sea, buscaba la manera de cómo sí hacerlo. Yo tenía mi trabajo, obviamente, sí, nunca has dejado nunca dejé mi profesión de lado, ¿no? Finalmente es la que me daba sustento, ¿no? Esto realmente yo lo hacía, como te decía hace un rato, más por amor, ¿no? Por un deseo propio. Entonces el tiempo me lo inventaba. ¿De dónde lo tenía? No sé. Pero llegando a casa yo me conectaba a internet, en la computadora, y pues a preparar más o menos el contenido de lo que iba a dar en la siguiente emisión, ¿no? Sí, la verdad sí le preparaba, yo creo como con unos 3 días o 4 sí le dedicaba, tanto a leer como a escuchar, ¿no? Para no dar como datos erróneos, ¿no? Es una pena que pues de ese contenido ya prácticamente nada queda, ¿no? O sea, ¿no grabaste nada? No. Se grabaron muchos, se subieron los como episodios podcast a la página, pero la página ya no existe. Sí, yo de hecho estuve buscando y simplemente los que vi fueron los que estaban en tu página, güey. De ahí en fuera ya no alcancé a ver nada. En YouTube no hay nada, güey. No, es que también hubo ahí un tema en el que ellos como radio tuvieron problemas de los cuales no voy a hablar, porque, pues, pero finalmente fue por poco entendimiento que tuvieron que el proyecto se terminó. Y fue muy triste porque pues varios teníamos contenido y teníamos bastante. Y cada programa tenía su propia audiencia y la verdad que eran proyectos muy nobles. Yo creo que nos faltó tiempo, nos faltó conocimiento, un poquito de voluntad y un poquito de las bondades que existen el día de hoy en el streaming, en el Spotify, las plataformas. Exacto, me ganaste eso. Yo iba a decir esa palabra. Creo que las plataformas ahorita ya es como, güey, tú puedes hacer lo que tú quieras, mañana, pasado, grabas 2 horas, te relajas, lo subes. No ocupas tanta como era antes, ¿no? Entonces esto creo que sí ha ayudado muchísimo. Entonces, ¿cuándo el siguiente? No, pues yo estoy dispuesto a regresar. Soy como, vamos a decirlo, soy como marinero en tierra, o sea, necesito zarpar y si estoy en tierra necesito una borrachera o una pelea de bar o algo. El chiste es mantenerme ocupado, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué no? De pronto vienes y es como dicen vulgarmente, ¿no? El niño es risueño y le hacen cosquillas. Claro. Y todo esto, este episodio de pronto es como... Back to the past. Exactamente, es como volver otra vez y recordar aquellos viejos ayeres y ¿por qué no? Te quedas pensando, reflexionas y dices, ¿hay una oportunidad más? ¿Por qué no? Quizá muy pronto, no lo sabemos. Claro que sí, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Mi stage es bien chiquito, la forma en la que yo ahorita estoy produciendo está muy sencilla, está muy práctica. Digo, obviamente tenemos el espacio aquí que nos facilita bastante. Yo recuerdo mucho que tú te movías de ubicaciones, que te movías de locaciones, entonces era un poquito complicado eso también, ¿no, güey? Sí, aunque casi siempre la mayoría de las veces procurábamos que se grabara en el centro, en Pasaje Rodríguez, que era donde estaba de hecho la estación de radio, estaba en el Pasaje Rodríguez. Volvemos otra vez al mismo común denominador. Ese Pasaje Rodríguez, qué chingón, qué historias, ¿no? Sí. Podríamos escribir, si cada uno de los visitantes, de los asiduos y parroquianos que pululamos o deambulamos por el Pasaje Rodríguez pudiéramos escribir un cuento
o una narrativa pequeña acerca del pasaje Rodríguez, yo creo que surgiría un muy buen compendio, las 1001 noches del pasaje Rodríguez, ¿no? Yo me aventé ahí creo que 4 años, ¿no? Entonces fueron muy buenos 4 años, desde explorar todos los días, desde explorar los días que eran más de afluencia, los días que sabes que no va a haber gente, que miles de cosas que pasaron ahí. Conocí también, fue una de las grandes virtudes de ese espacio, ¿no? Conocí muchísima gente, ahí te conocí a ti, entonces ahí hay muchísima conexión en ese espacio. Yo recuerdo haber ido de niño, mis papás, o no recuerdo si mi papá en sí, me llevaba ahí a caminar, a ir a buscar una máscara, a ir a buscar, porque era un pasaje de curios. Entonces, a lo mejor si has visto fotos o remembranzas de ese lugar, eso era, está bien interesante ahorita lo que se ha convertido, que sigue estando vivo, o sea, muy diferente la temática que ya existe hoy, pero creo que ahí es el centro. Sí, de hecho es como la síntesis de muchas cosas, ¿no? Y me da gusto que las generaciones que empezamos a vivir de nuevo ese revival del pasaje Rodríguez, también les abrimos la puerta a las nuevas generaciones, que hoy hay mucho muchachito que va, que son, no sé, otakus o cosas así, que van a intercambiar de pronto sus mangas, sus cómics, o van a comprar los Funkos, o los viejos nostálgicos que de pronto buscamos beberte una cheve en el, no sé, en el mamut de ahí del pasaje, que surgió después de ti, ¿no? No sé, es uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Tijuana. Mi siguiente pregunta es, ¿qué es para ti Tijuana? Empezaste a platicar ahorita al principio qué era cuando tú llegaste y todo. Ahora, ya un resumen o una síntesis, como tú lo dices, ¿qué es para Víctor ahorita Tijuana? El podcast de nosotros, o mi podcast, se llama Tijuana Experience. ¿Cuál es tu experiencia acá en Tijuana? Mira, Tijuana para mí pues lo ha sido todo, ¿no? Tijuana ha sido la ciudad más noble, la que yo he habitado en algún momento de mi vida. Le debo muchas cosas a esta ciudad, y es probablemente, a lo mejor me voy a atrever a decir algo que a algunas personas les pudiera resultar chocante o pretencioso o insultante, pero Tijuana es la síntesis del México bárbaro y también del México progresista. Tijuana tiene la dualidad del emprendedor, pero también del empleado que vive el día a día. Tijuana resume lo mejor del país y también desafortunadamente lo peor en algún sector. Pero eso peor no representa a Tijuana. Claro. Eso peor existe porque pues es una frontera. Claro. Tijuana no pidió tener todos esos problemas, ¿no? Muchos de ellos agentes externos que no tienen nada que ver con los tijuanenses o con la ciudad, vinieron a causarlos, y son problemas que inclusive nos han cruzado como frontera, ¿no? Algunos vienen de allá para acá, o sea, de Estados Unidos hacia México, y otros a la inversa, ¿no? Pero a pesar de todo ese caos y a pesar de todo ese bullicio y de pronto toda esa contradicción que vivimos en la ciudad, Tijuana es el tesoro probablemente más valioso, es una de las joyas más valiosas del país como tal, como México. Y Tijuana se escribe cada día. A Tijuana no la respalda un pasado colonial, a Tijuana no la respalda un pasado porfirial o de batallas épicas, como a Puebla o a Guanajuato, yo qué sé. A Tijuana la respalda gente que vino con una mano por delante y una mano por detrás a poblar, a trabajar y a prosperar en ella, y que hicieron de esta ciudad un fenómeno verdaderamente interesante. Y me atrevo a decir que Tijuana es
es tan cosmopolita y es tan sui generis que la simple palabra, güey, Tijuana, ya es mágica, güey, ya es... Güey, hasta se me quiebra la voz, güey, la neta. Y la defiendo con cariño realmente a la ciudad, y yo hoy por hoy me defino como un tijuanense adoptado. Yo ya lo soy por los años que llevo viviendo. ¿Cuánto llevas acá, güey? Desde el 2008 a la fecha. Okay. Estamos hablando de 14 años. 14 años, ¿no? Entonces, yo ya soy un tijuanense hecho y derecho, y la defiendo y la quiero y la amo, la respeto como se respeta a la mujer, como se respeta a la madre, como se respeta al padre, ¿no? O sea, lo es todo. Y este pequeño microcosmos que es Tijuana, gira todo alrededor, mi vida gira en todo en torno de esta ciudad, ¿no? Y no me importa su clima tan bipolar, no me importa tener que pasar por inviernos fríos y lluviosos o veranos tan cálidos como el día de hoy. Estuvo machín, cabrón. Siempre hay un pretexto para beber una cerveza. Bueno, no ocupamos un pretexto. Exactamente. Ya, de hecho, es como algo como comulgar en la iglesia, ¿no? Eso es Tijuana para mí. Qué chingón. Víctor, muchísimas gracias por estar acá. No. ¿Algo más que le quieras dejar a la audiencia? Yo sé que mañana, este episodio yo sé que te va a marcar, güey, porque yo sé que mañana pasado vas a decir, pinche Francisco, algo está haciendo que yo quiero ser partícipe de él. Entonces, cállale para acá cuando gustes, tienes acá pues el espacio. Estamos aquí en el centro. Esa es la idea de Tijuana Experience, güey. Quedarnos acá en el centro y seguir cotorreando con la gente que hace algo, que no hace nada, que lo que quieras por Tijuana. No, yo te hablo simplemente como un amante, un romántico de la ciudad, ¿no? Qué chingón. Como un aficionado a muchas cosas, pero al mismo tiempo un vato que ya forma parte de esta ciudad como, no sé, como forma parte cualquier piedra o cualquier banqueta o guarnición de la ciudad, ¿no? Ya cuando dijiste vato, ya eres de la frontera. Cuando ya te hablo de qué curar, cuando ya digo a la cerveza chévere, cuando ya el automóvil le dices carro, ya eres tijuanense. Ya eres tijuanense. Sí, definitivamente. Entonces, tan tijuanense como los buenos tacos de birria que están ahí en la Cuarta y Niños Héroes. Muchísimas gracias, Víctor. No, hombre, gracias. Estamos en contacto. Voy a poner sus redes, voy a poner a ver si alcanzo a recuperar unos videos de la cura local que eran muy interesantes, cabrón. Entonces creo que hay muchísima gente que como tú, que puede aportar más a lo que ahorita se puede proporcionar, ¿no? Va. No, hombre, pues yo el agradecido soy yo, y hagamos salud. Salud Cheers. por Tijuana y por ti. Cheers. Felicidades por este proyecto. Wrap it up. Vámonos. Vámonos.